Una anciana moribunda me agarró de la mano en el hospital y me susurró algo que me heló la sangre. «Huye de él», me dijo. Hablaba de mi esposo. Y lo que descubrí después, cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Carolina, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo un accidente de tráfico destrozó mi matrimonio de una forma que jamás imaginé. Durante 5 días, mi mundo se limitó a las 4 paredes de un hospital. Pensé que lo peor que podía pasar ya había pasado cuando vi a mi esposo conectado a esos cables. Estaba equivocada. Porque a veces, las peores tragedias no son las que puedes ver, son las que están escondidas justo delante de ti. Todo comenzó un martes por la tarde. Estaba en casa preparando la cena cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me dijo que lo hiciera. ¿Es usted la esposa de Rodrigo Méndez? Mi corazón se detuvo. Nadie te llama para darte buenas noticias cuando empiezan así. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Su esposo tuvo un accidente automovilístico. Está en el Hospital General San Rafael. Necesitamos que venga de inmediato. No recuerdo cómo llegué al hospital. No recuerdo si cerré la puerta de la casa. No recuerdo si apagué la estufa. Solo recuerdo correr. Correr como nunca antes en mi vida. Cuando llegué, Rodrigo estaba consciente, pero tenía fracturas en las costillas y una contusión severa. Los doctores me explicaron que un camión se pasó el alto y lo golpeó por el lado del conductor. Tuvo suerte, me dijeron. Pudo haber sido mucho peor. Los primeros 2 días fueron un caos. Exámenes, radiografías, enfermeras entrando y saliendo. Yo dormía en una silla al lado de su cama. Comía lo que podía de la cafetería. No me iba a ningún lado. Era mi esposo, mi compañero de los últimos 8 años. Tenía que estar ahí para él. Pero en el tercer día, algo cambió. Rodrigo empezó a mejorar. Ya podía sentarse, hablar sin tanto dolor. Los médicos estaban contentos con su recuperación. Decían que en unos días más podría irse a casa. Yo estaba aliviada, por supuesto. Pero también estaba agotada. Llevaba 3 días durmiendo en esa silla incómoda. Mi espalda me mataba. No me había duchado bien. Comía pura comida del hospital que sabía a cartón. Y Rodrigo, bueno. Rodrigo no hacía más que quejarse. Que si el agua estaba muy fría. Que si las almohadas eran duras. Que si la enfermera tardaba mucho en traer sus medicinas. Que si yo le traía el jugo equivocado. Todo era un problema. Traté de ser comprensiva. Estaba herido, con dolor. Es normal que las personas se pongan irritables cuando sufren. Pero había algo más. Algo en la forma en que me hablaba. Como si yo fuera su sirvienta, no su esposa. Carolina, tráeme agua. No, por favor. No, gracias. Solo órdenes. Pero yo me tragaba mi frustración. Me decía a mí misma que era temporal. Que cuando saliera del hospital, todo volvería a la normalidad. Fue ese tercer día cuando conocí a la señora de la habitación de al lado. Estaba saliendo a tirar la basura cuando escuché un sonido. Era como un quejido suave, casi imperceptible. Venía de la habitación 408, justo al lado de la de Rodrigo. Me asomé por la puerta entreabierta y la vi. Una mujer mayor, debía tener unos 70 y tantos años, acostada en la cama. Estaba sola. Completamente sola. En ese momento entró una enfermera. Disculpe, le dije, ¿la señora está bien? Escuché un ruido. La enfermera revisó los monitores y asintió. Está estable. Solo está incómoda. ¿Tiene familia? ¿Alguien que venga a verla? La enfermera negó con la cabeza.
No ha venido nadie desde que llegó hace 4 días. No tiene registrado ningún contacto de emergencia. Algo en mi pecho se apretó. 4 días. 4 días sola en un hospital y nadie había venido a verla. ¿Cómo se llama? Señora Estela Fuentes. Esa noche, mientras Rodrigo dormía, no podía dejar de pensar en ella. En la señora Estela, sola en esa habitación. Sin nadie que le trajera flores, o le preguntara cómo estaba, o le hiciera compañía. Al día siguiente, cuando bajé a la cafetería a comprar el desayuno para Rodrigo, compré algo extra. Un sándwich, un jugo, una fruta. Cosas simples. Toqué suavemente en la puerta de la habitación 408. ¿Señora Estela? Soy Carolina, de la habitación de al lado. Le traje algo de comer. Sus ojos se abrieron lentamente. Eran de un color café claro, casi miel. Y estaban llenos de lágrimas. No tenías que hacer eso, hija, me dijo con voz débil. Lo sé. Pero quería hacerlo. Le ayudé a sentarse y le acerqué la mesita con la comida. Sus manos temblaban un poco cuando tomó el sándwich. Hace 4 días que solo como lo que me traen las enfermeras, me dijo. Esto sabe a gloria. Me senté en la silla al lado de su cama y la acompañé mientras comía. No hablamos mucho. Ella no tenía fuerzas para hablar mucho, y yo tampoco quería cansarla. Pero su gratitud era palpable. Desde ese momento, establecí una rutina. 3 veces al día, le llevaba comida a la señora Estela. Desayuno, almuerzo y cena. A veces me quedaba solo unos minutos. Otras veces, media hora. Dependía de cómo se sintiera ella y de cuánto me necesitara Rodrigo. Y aquí está la parte extraña. Con cada visita a la señora Estela, me sentía más ligera. Más yo misma. Mientras que cada minuto con Rodrigo se sentía más pesado, más asfixiante. Rodrigo notó mis ausencias. ¿Dónde estabas?, me preguntó una tarde cuando regresé de darle el almuerzo a la señora Estela. Fui a la cafetería. Tardaste mucho. Había fila. No le mencioné a la señora Estela. No sé por qué. Tal vez porque sabía que no lo entendería. O tal vez porque ese tiempo con ella se había convertido en algo mío, algo que no quería compartir. La señora Estela, por su parte, empezó a abrirse conmigo. Me contó que había estado casada durante 50 años. Que su esposo había muerto hace 3 años. Que tenía 2 hijos, pero ninguno vivía en la ciudad. Uno estaba en Estados Unidos, el otro en Europa. Les había llamado cuando la ingresaron al hospital, pero ambos le dijeron que no podían venir. Trabajo, familia, responsabilidades. Entienden, me dijo, aunque sus ojos decían lo contrario. Me habló de su vida. De cómo había sido maestra de primaria durante 30 años. De los cientos de niños que había visto crecer. De las cartas que todavía recibía de algunos de ellos, ya adultos, agradeciéndole por haber creído en ellos cuando nadie más lo hacía. Dediqué mi vida a cuidar a otros, me dijo una tarde. A mis estudiantes, a mi esposo, a mis hijos. Y ahora que soy yo la que necesita cuidados, estoy sola. No dijo esto con amargura. Solo con una tristeza profunda que me partió el corazón. Pero había algo más en la señora Estela. Algo que me inquietaba. A veces, cuando estábamos hablando, se quedaba callada y me miraba de una forma extraña. Como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Como si estuviera debatiendo consigo misma. ¿Está todo bien, señora Estela?, le preguntaba. Sí, hija. Solo estoy cansada. Pero yo sabía que había algo más. Mientras tanto, Rodrigo seguía recuperándose. Ya casi no necesitaba los analgésicos fuertes. Ya podía caminar solo al baño.
Los doctores confirmaron que le darían el alta en 2 días. Debería haber estado feliz. Mi esposo estaba bien. Pronto volveríamos a casa. A nuestra vida normal. Pero algo dentro de mí no quería volver. Me había dado cuenta de algo durante esos días en el hospital. De algo que probablemente había estado ahí todo el tiempo, pero que yo había ignorado. Rodrigo no era solo irritable por el dolor. Rodrigo era controlador. Demandante. Me trataba como si fuera su empleada, no su pareja. Y lo peor es que yo se lo había permitido. Durante 8 años, había normalizado su comportamiento. Pensaba que así eran los matrimonios. Que la mujer tenía que adaptarse, complacer, servir. Pero ver a la señora Estela, una mujer que había dado tanto y terminó tan sola, me hizo cuestionarlo todo. ¿Era ese mi futuro? ¿Terminaría yo también sola en un hospital, esperando visitas que nunca llegarían? El día antes de que le dieran el alta a Rodrigo, le llevé la cena a la señora Estela como siempre. Pero esta vez era diferente. Ella estaba sentada, más alerta de lo que la había visto en días. Y había determinación en sus ojos. Carolina, siéntate. Necesito decirte algo. Me senté, con el corazón latiéndome más rápido de lo normal. He estado observándote durante estos días, comenzó. La forma en que cuidas a tu esposo. La forma en que corres cuando él te llama. La forma en que te disculpas cuando no has hecho nada malo. Me quedé callada. No sabía qué decir. Y también he escuchado cómo él te habla. Las paredes aquí son delgadas. He escuchado cada orden, cada queja, cada vez que te ha hablado como si fueras menos que él. Sentí que las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. Carolina, voy a decirte algo que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando tenía tu edad. El amor no se supone que te haga sentir pequeña. El amor no se supone que te agote hasta que no quede nada de ti. El amor no se supone que te convierta en una sombra de quien realmente eres. Pero él está herido, me escuché decir. Está pasando por un momento difícil. Hija, he vivido 76 años en este mundo. He visto muchas cosas. Y te puedo decir con certeza que un hombre que te trata así cuando está vulnerable, te tratará peor cuando esté fuerte. La adversidad no crea el carácter. Lo revela. Sus palabras me golpearon como un camión. Yo me quedé, continuó. Me quedé en un matrimonio que me consumió. Mi esposo no era malo, pero tampoco me veía. Para él, yo era la cocinera, la que limpiaba, la que criaba a los niños. Nunca fui una persona completa con mis propios sueños y necesidades. Y me quedé porque pensé que eso era lo que debía hacer. Porque me dijeron que el matrimonio es sacrificio. Y sacrifiqué tanto que al final no quedó nada de mí. Pero usted dijo que estuvo casada 50 años. Sí. 50 años sintiéndome invisible. Y ahora estoy aquí, muriendo, y ni siquiera mis propios hijos vinieron a verme. Porque les enseñé, sin quererlo, que yo no importaba. Que mis necesidades siempre eran secundarias. Que podían dejarme en segundo plano porque siempre lo permitió. Las lágrimas ya corrían por mis mejillas. No quiero que cometas el mismo error que yo, me dijo la señora Estela, apretando mi mano con una fuerza que no sabía que tenía. Todavía eres joven. Todavía tienes tiempo de elegir una vida diferente. Una vida donde importes. Donde te traten con respeto. Donde el amor sea mutuo, no unilateral. No sé si puedo, le dije entre sollozos. Llevo 8 años con él. Es todo lo que conozco. Justamente por eso tienes que irte. Porque si esperas 8 años más, serán 16. Y luego 24. Y un día despertarás y tendrás 76 años y te preguntarás dónde se fue tu vida. Dónde se fue la mujer que pudiste haber sido.
Nos quedamos en silencio por un largo rato. Solo el sonido de los monitores médicos llenaba la habitación. «Hay algo más», dijo finalmente. «Algo que necesitas saber sobre tu esposo». Mi estómago se apretó. «¿Qué?» «Hace 2 días, vino una mujer al hospital. Joven, bonita, probablemente de tu edad. Preguntó por la habitación 407. La de Rodrigo». El mundo se detuvo. Yo estaba despierta. No podía dormir. La escuché hablar con la enfermera. Le dijeron que las visitas solo podían ser familiares. Ella insistió. Dijo que necesitaba verlo. Que era urgente. Finalmente se fue, pero antes de irse, la escuché llorar en el pasillo. Eso no significa nada, dije, pero mi voz sonaba vacía. Pudo haber sido una compañera de trabajo. Una amiga. Carolina. La señora Estela me miró directamente a los ojos. Las amigas no lloran así. Y las compañeras de trabajo no vienen al hospital a medianoche. Sentí que me faltaba el aire. No te estoy diciendo esto para lastimarte, continuó. Te lo digo porque mereces saber la verdad. Porque he visto suficiente en mi vida para reconocer las señales. Y todas las señales me dicen que ese hombre no te merece. Me levanté temblando. Tengo que irme. Carolina, espera. Pero ya estaba en la puerta. Piensa en lo que te dije. Y recuerda, hija. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la silla al lado de la cama de Rodrigo, observándolo dormir. Roncaba suavemente, ajeno a la tormenta que se desataba en mi cabeza. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué vino al hospital? ¿Por qué lloró? Y más importante, ¿por qué una parte de mí no estaba sorprendida? Pensé en los últimos 8 años. En las veces que llegaba tarde del trabajo sin explicación. En las llamadas que tomaba en otra habitación. En las veces que me había hecho sentir que estaba exagerando cuando cuestionaba algo. En cómo siempre me hacía sentir que yo era el problema, nunca él. Gaslighting. La palabra apareció en mi mente. Había leído sobre eso. Cuando alguien te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Cuando te convencen de que estás loca por sentir lo que sientes. Y Rodrigo era un experto en eso. A las 3 de la mañana, tomé una decisión. Agarré su teléfono de la mesita de noche. Sabía su contraseña. Era la fecha de nuestro aniversario. Qué irónico. Abrí sus mensajes. No tuve que buscar mucho. Ahí estaba. Un chat con alguien llamado Vero. Cientos de mensajes. Fotos. Planes. Promesas. No puedo esperar a que te mejores para verte. Ojalá pudiera estar ahí contigo en lugar de ella. Te amo. Siempre te he amado. Los mensajes más recientes eran de hace 2 días. El mismo día que, según la señora Estela, una mujer había venido al hospital. Carolina no te merece. No te ve como yo te veo. Cuando te recuperes, por fin podemos estar juntos de verdad. Sentí que iba a vomitar. No por la traición en sí, aunque eso dolía. Sino por lo estúpida que me sentía. Por todas las veces que había ignorado mi intuición. Por todas las veces que me había convencido a mí misma de que estaba imaginando cosas. Dejé el teléfono donde estaba y salí de la habitación. Caminé por los pasillos vacíos del hospital, tratando de procesar todo. Tratando de entender cómo había llegado hasta aquí. Terminé frente a la habitación 408. La puerta estaba entreabierta. Me asomé. La señora Estela estaba despierta, mirando hacia el techo. ¿No puedes dormir?, me preguntó cuando me vio. Entré y me senté en la silla de siempre.
Revisé su teléfono. No necesitó preguntar qué encontré. Lo vio en mi cara. Lo siento, hija. No lo sientas. Me hiciste un favor. Ahora sé la verdad. ¿Y qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué iba a hacer? No lo sé, admití. Una parte de mí quiere confrontarlo ahora mismo. Gritarle. Hacerle saber que sé todo. Pero hay otra parte, dijo la señora Estela. Hay otra parte que tiene miedo. Miedo de estar sola. Miedo de empezar de nuevo. Miedo de, no sé. Miedo de todo. Ese miedo es normal, Carolina. Dejar lo conocido, aunque sea malo, siempre da miedo. Pero hay algo peor que ese miedo. ¿Qué? El arrepentimiento de no haberte atrevido. Nos quedamos en silencio por un momento. Cuando mi esposo murió, continuó, pensé que finalmente sentiría paz. Que finalmente sería libre. Pero ¿sabes qué sentí? Enojo. Enojo porque se había muerto antes de que yo juntara el valor para irme. Porque me había robado la oportunidad de elegir. De tomar esa decisión por mí misma. Pero usted dijo que él no era malo. Y no lo era. Pero tampoco me amaba de la forma que yo necesitaba ser amada. Y me quedé esperando que cambiara. 50 años esperando. Y nunca cambió. Las personas no cambian, Carolina. No a menos que ellos quieran cambiar. ¿Y tú, Rodrigo, crees que quiere cambiar? Pensé en todos los mensajes. En todas las promesas que Vero y él se hacían. En cómo planeaban estar juntos cuando todo esto termine. En cómo hablaban de mí como si fuera un obstáculo, no una persona. No, dije finalmente. No creo que quiera cambiar. Entonces ya sabes qué hacer. Pero mañana le dan el alta. Tengo que llevarlo a casa. Cuidarlo mientras se recupera. La señora Estela me miró con una mezcla de compasión y firmeza. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué tienes que cuidarlo? Está Vero. Claramente ella quiere hacerlo. Déjala. La idea era tan simple, tan obvia, que no sé por qué no se me había ocurrido antes. No puedo. ¿Por qué no? Él no tuvo problema en engañarte. En mentirte. En hacerte sentir que estabas loca. ¿Por qué tú tienes que seguir sacrificándote por alguien que no te valora? Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Tengo miedo, admití. Lo sé, hija. Pero el miedo solo significa que lo que estás por hacer es importante. No significa que sea lo incorrecto. Me quedé con la señora Estela hasta que amaneció. Hablamos de todo y de nada. De la vida, del amor, de los errores, de las segundas oportunidades. Cuando llegó la enfermera con su desayuno, me levanté para irme. Carolina, me llamó antes de que saliera. Sí. Prométeme algo. Prométeme que no vas a desperdiciar tu vida como yo desperdicié la mía. Prométeme que vas a elegirte. Que vas a elegir tu felicidad, tu paz, tu dignidad. Se lo prometo, le dije, aunque no estaba segura de poder cumplirlo. Volví a la habitación 407. Rodrigo ya estaba despierto, pidiendo su desayuno. ¿Dónde estabas?, me preguntó con ese tono que ahora reconocía como controlador, no preocupado. Dando un paseo. Bueno, necesito que vayas a la casa y me traigas ropa limpia para cuando me den el alta. Y de paso, compra esas galletas que me gustan. Las de chocolate. Ni un, por favor. Ni un, ¿cómo estás tú? Ni un, gracias por haber estado aquí todos estos días. Algo en mí se rompió. O tal vez algo se arregló. No estoy segura. No, dije.
Rodrigo me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? ¿Qué no? No voy a ir a la casa. No voy a comprarte galletas. Carolina, no es momento para tus dramas. Me dan el alta hoy y necesitas llamar a Vero. El color desapareció de su cara. Así lo supe con certeza. La culpa lo delataba más que cualquier confesión. ¿Qué? ¿De qué hablas? Vero. Tu novia. La que vino al hospital hace 2 días. La que no puede esperar a que estemos juntos de verdad, según tus mensajes. Se puso pálido. Carolina, yo. No. Levanté mi mano. No quiero escucharlo. No quiero tus excusas. No quiero que me digas que es un malentendido o que puedes explicarlo. Porque sé la verdad. Y honestamente, me hace sentir aliviada. ¿Aliviada? Sí. Porque ahora puedo irme sin sentirme culpable. Ahora puedo cerrar este capítulo sabiendo que hice todo lo que pude. Que el problema nunca fui yo. Fuiste tú. No puedes dejarme así. Estoy herido. Necesito ayuda. Tienes a Vero. Estoy segura de que ella estará encantada de cuidarte. Ha estado esperando su oportunidad, después de todo. Me di la vuelta para salir. Carolina. No seas ridícula. Vuelve aquí. Pero seguí caminando. Y con cada paso, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. Fui directo a la habitación 408. Era mi última oportunidad de ver a la señora Estela. Mañana ya no estaría yo en el hospital. Cuando entré, ella sonrió. Lo hiciste. Lo hice. ¿Cómo te sientes? Aterrorizada. Liberada. Confundida. Todo al mismo tiempo. Así se siente el cambio, hija. Incómodo pero necesario. Me senté a su lado y tomé su mano. Estaba más fría que antes. Más frágil. Señora Estela, ¿usted está bien? Se ve más pálida. Estoy cansada, Carolina. Muy cansada. ¿Quiere que llame a la enfermera? No, no. Solo quiero hablar contigo un rato más. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego ella habló. ¿Sabes por qué te conté todo esto? ¿Por qué me importó tanto que te fueras de él? ¿Por qué? Porque tú me recordaste a mí cuando era joven. Esa bondad que tienes. Esa disposición de cuidar a otros. Vi en ti todo lo que yo fui. Y también vi el camino que estabas tomando. El mismo camino que yo tomé. Y no pude quedarme callada. No podía dejar que otra mujer desperdiciara su vida de la misma forma. Las lágrimas empezaron a caer de nuevo. Me salvó, le dije. No sé qué hubiera pasado si no la hubiera conocido. Probablemente hubiera seguido con él. Probablemente hubiera ignorado las señales. Probablemente hubiera terminado como yo, terminó ella. Sola y arrepentida. No quise decir eso. Pero es verdad. Sonrió tristemente. ¿Y sabes qué, Carolina? No me arrepiento de haberte conocido. Estos días contigo han sido los más felices que he tenido en mucho tiempo. Me hiciste sentir vista. Importante. Como si importara. Importa. Importa mucho. Ahora tengo que pedirte un favor. Lo que sea. Vive. Vive de verdad. No solo existas. No solo sobrevivas. Vive. Persigue tus sueños, incluso si dan miedo. Ama, pero elige personas que te amen de vuelta. Ríe. Llora. Comete errores.
Pero por favor, no desperdicies ni un solo día de tu preciosa vida tratando de complacer a personas que no te valoran. Se lo prometo. Y prométeme una cosa más. ¿Qué? Prométeme que cuando tengas 76 años, vas a mirar atrás sin arrepentimientos. ¿Qué vas a poder decir? Viví mi vida a mi manera. ¿Me lo prometes? Se lo prometo, señora Estela. Se lo prometo. Nos abrazamos. Y en ese abrazo había todo. Gratitud, tristeza, esperanza, despedida. Cuando me solté, ella cerró los ojos. Estoy tan cansada, murmuró. Descanse. Yo me quedo aquí. Y me quedé. Me quedé toda la tarde, sosteniéndole la mano. Viendo cómo su respiración se hacía más lenta, más suave. Las enfermeras entraban y salían, revisando sus signos vitales. Una de ellas me miró con compasión. Es bueno que esté aquí, me dijo. Nadie debería estar solo en estos momentos. Al caer la noche, la respiración de la señora Estela era apenas un susurro. Acerqué mi silla más a ella y le hablé suavemente. Gracias por todo, señora Estela. Por abrirme los ojos. Por compartir su historia conmigo. Por preocuparse por alguien que apenas conocía. Voy a cumplir mis promesas. Voy a vivir. Voy a elegirme. Y voy a pensar en usted cada vez que tenga miedo, cada vez que dude, cada vez que necesite recordar que merezco algo mejor. Sus dedos apretaron ligeramente los míos. Fue apenas perceptible, pero lo sentí. Y luego, lentamente, su mano se relajó. Los monitores empezaron a sonar. Las enfermeras corrieron. Yo me quedé ahí, sosteniendo su mano, mientras le decían adiós. La señora Estela Fuentes murió esa noche a las 8:47 de la tarde. Yo estaba con ella. No murió sola, aunque sus propios hijos no llegaron a tiempo. El hospital intentó contactarlos después. Cuando finalmente respondieron, preguntaron qué hacer con el cuerpo. Ni siquiera vinieron para el funeral. Envían dinero para cremación y pidieron que les enviaran las cenizas por correo. Yo organicé su funeral. Fui la única persona presente además del sacerdote. Hablé de ella, de su bondad, de cómo había dedicado su vida a enseñar a niños, de cómo había cambiado mi vida en solo 5 días. Después del funeral, fui directamente a un abogado y pedí el divorcio. Rodrigo intentó detenerme. Llamó 1000 veces. Envió mensajes. Apareció en mi trabajo. Prometió que terminaría con Vero, que cambiaría, que las cosas serían diferentes. Pero yo recordaba las palabras de la señora Estela. Las personas no cambian a menos que quieran cambiar. Y Rodrigo no quería cambiar. Solo quería que yo dejara de causar problemas. El divorcio tomó 6 meses. Fueron 6 meses difíciles. Hubo momentos en los que dudé. Momentos en los que extrañaba lo familiar, incluso si lo familiar era tóxico. Momentos en los que pensaba que tal vez estaba cometiendo un error. Pero cada vez que sentía eso, recordaba a la señora Estela. Su voz. Sus palabras. Su advertencia. Huye de él. Y lo hacía. Huía cada vez que él intentaba manipularme de vuelta. Huía cada vez que me hacía dudar de mí misma. Huía hacia mi propia vida, mi propia paz, mi propia libertad. Han pasado 2 años desde aquella semana en el hospital. Rodrigo se casó con Vero 6 meses después de que finalizó nuestro divorcio. Me llegaron fotos de la boda por redes sociales. Se veían felices. Espero que lo sean. De verdad lo espero. Porque finalmente entendí que su felicidad o infelicidad ya no era mi responsabilidad. Yo, por mi parte, me mudé a otra ciudad. Conseguí un trabajo mejor. Hice nuevos amigos.
Empecé terapia y trabajé en entender por qué había aceptado ese tipo de relación durante tanto tiempo. Aprendí sobre límites, sobre amor propio, sobre la diferencia entre sacrificio saludable y autodestrucción. Y aprendí que estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Que puedes estar en una relación y sentirte completamente sola. Y que puedes estar soltera y sentirte completamente completa. No voy a mentir y decir que todo ha sido fácil. Hay días difíciles. Días en los que extraño tener a alguien. Días en los que me pregunto si alguna vez volveré a confiar en alguien lo suficiente como para abrir mi corazón. Pero luego recuerdo dónde estaba hace 2 años. Recordó quién era. Y me doy cuenta de cuánto he crecido. La habitación que rentaba inicialmente la convertí en mi propio espacio. Está llena de plantas, libros, arte. Está llena de mí. De quien realmente soy, no de quien pensaba que debía ser para hacer feliz a alguien más. Tomé clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero que Rodrigo decía que era una pérdida de tiempo y dinero. Resulta que soy bastante buena. Incluso vendí algunas piezas en una galería local. Hice amistades reales. No las amistades superficiales que tenía cuando estaba casada, donde solo hablábamos de nuestros esposos y nos quejábamos pero nunca hacíamos nada al respecto. Sino amistades profundas, con mujeres que me desafían, me apoyan, me hacen reír hasta que me duele el estómago. Y sí, he tenido citas. Algunas buenas, otras no tanto. Pero ahora sé lo que merezco. Sé lo que no voy a tolerar. Y no tengo miedo de irme si algo no se siente bien. Porque la señora Estela me enseñó algo invaluable. Me enseñó que irme no es rendirse. Irme es elegirme. Y elegirme a mí misma fue la decisión más valiente y más difícil que he tomado en mi vida. Cada año, en el aniversario de su muerte, visito su tumba. Le llevo flores. Y le cuento sobre mi vida. Sobre mis logros, mis miedos, mis sueños. Le digo que cumplí mis promesas. Que estoy viviendo. Que estoy eligiéndome cada día. Y le digo gracias. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver en ese momento. Gracias por tener el valor de decirme la verdad cuando nadie más lo haría. Gracias por usar sus últimos días en esta tierra para salvar a una extraña de cometer los mismos errores que ella cometió. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera conocido a la señora Estela. Si nunca me hubiera asomado a esa habitación 408. Si nunca le hubiera llevado esa primera comida. Probablemente seguiría con Rodrigo. Probablemente habría descubierto lo de Vero eventualmente, pero lo habría perdonado. Habría creído sus promesas de cambio. Habría pasado otros 8 años, 16 años, 24 años, esperando que las cosas mejoraran. Y un día habría despertado anciana, llena de arrepentimientos, preguntándome dónde se fue mi vida. Pero no tomé ese camino. Tomé el camino difícil. El camino doloroso. El camino incierto. Y fue el mejor camino que pude haber tomado. Porque ahora, cuando me miro en el espejo, reconozco a la persona que me devuelve la mirada. Es alguien fuerte. Alguien valiente. Alguien que aprendió que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. La señora Estela me dijo que huyera de él. Y lo hice. Pero más importante, aprendí a correr hacia mí misma. Hacia mi propia vida. Hacia mi propia felicidad. Y esa es una carrera que nunca voy a dejar de correr. Hay una foto de la señora Estela en mi sala. Es la única foto que encontré entre sus cosas cuando el hospital me contactó para ver si quería algo de sus pertenencias antes de enviarlas a sus hijos. En la foto es joven, tal vez de mi edad ahora, sonriendo en lo que parece ser su salón de clases. Está rodeada de niños, todos mirándola con admiración. Miro esa foto cada mañana. Me recuerda que todos tenemos el poder de impactar vidas.
Que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Que un acto de bondad, de honestidad, de valentía, puede cambiar el curso de la vida de alguien. La señora Estela cambió mi vida. Y ahora yo me aseguro de honrar ese regalo viviendo plenamente. Viviendo auténticamente. Viviendo sin arrepentimientos. Porque eso es lo que ella hubiera querido. Y eso es lo que yo merezco. Todos merecemos una vida donde nos sientan vistos, valorados, amados de verdad. No un amor que nos haga pequeños, sino un amor que nos ayude a crecer. Y si ese amor no viene de una pareja, está bien. Puede venir de nosotros mismos. Puede venir de nuestros amigos. Puede venir de extraños en hospitales que se convierten en ángeles guardianes. El amor está en todas partes, si estamos dispuestos a verlo. Y a veces, el acto de amor más importante es el que nos damos a nosotros mismos cuando decidimos que merecemos algo mejor. Merecemos respeto. Merecemos dignidad. Merecemos paz. Y nunca, nunca deberíamos conformarnos con menos. La señora Estela me susurró, huye de él, en su lecho de muerte. Fueron algunas de sus últimas palabras. Y fueron las palabras que me salvaron la vida. No en el sentido literal. Rodrigo nunca fue físicamente violento. Pero me salvó de una muerte lenta del espíritu. De una erosión gradual de quien realmente era. De despertar un día y no reconocerme a mí misma. Así que sí, huí. Huí de él, de esa relación, de esa versión de mí que pensaba que tenía que ser pequeña para ser amada. Y corrí hacia la libertad. Hacia mí misma. Hacia una vida que vale la pena vivir. Y cada día, cada momento, estoy agradecida de haber tenido el valor de escuchar. De creer. De actuar. Porque ahora, finalmente, estoy viva. No solo existiendo. No solo sobreviviendo. Viviendo. Y no hay nada, absolutamente nada, más importante que eso. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal.